Galván Lucas, acá está. Bien. ¿Puedes, Adrián? Recording has stopped. Bien, ahora sí están todos. Vamos a grabar. Bien. Bueno, continuamos con lo último que nos falta, que no es mucho. Vamos a ir a... Perdón, ¿hay alguien hablando? Sí. Enrique. Recording is on. Bueno, vamos a ver. Bien, imputación de gastos generales. La siguiente etapa es la determinación exhaustiva de todos los gastos generales, los que su abono no se produzcan en el periodo, habrá que periodificarlos. Y acá viene un concepto. Fíjense que en lo que hicimos antes, nosotros llevábamos todo a anual y después lo pasábamos a horas. ¿Por qué es eso? Básicamente, cuando yo trabajo en contabilidad de costos, tengo que mantener siempre la misma periodicidad. O sea, si yo voy a hacer los sueldos en meses, hago todo en meses. Si voy a hacer los gastos por semestre, hago en semestres. Si yo pagara por quincena, me vendría cómodo hacer todos los gastos quincenales, lo hago quincenal. Si me queda bien hacer todo anualizado, lo hago todo anualizado. Pero siempre tengo que tener todos los gastos equiparados al mismo criterio. Es decir, si yo voy a trabajar con valores mensualizados, yo tengo que llevar todo a meses. Y si tengo algún gasto que es bimestral, lo tengo que imputar una parte un mes y una parte la otra. ¿Por qué? Porque trabajo con meses. Entonces, acá tenemos una serie de gastos. Claro, no son todos los gastos. Acá pusieron a modo de ejemplo, esta lista tiene que ser mucho más larga, con los gastos indirectos. ¿Cuáles entrarían acá como ejemplos? Bueno, el salario del encargado, ¿sí? El salario de la oficina técnica, salario de la administradora, alquiler, luz, agua, teléfono, impuestos. Hay un contador externo, gastos de escritorio, es decir, todo lo que es la papelería y demás, combustible, comida del personal, remis, no directo para una obra, y hace un cálculo de imprevistos, ¿sí? Fíjense que algunos los hace por 13 y otros los da por 12, o sea, el alquiler es por 12, y esto lo hace por 13. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, los salarios son 13 al año. Y con esto saca, digamos, hace un prorrateo en los distintos centros de costos y saca la imputación. Con respecto a los imprevistos, ¿sí? Este es un tema, digamos, complicado. A ver, imprevistos en algún punto me puede salvar, en algún punto me puede complicar. ¿Por qué? Porque no sé realmente cuánto van a ser los gastos imprevistos. Entonces, acá pone un monto y esto me ayudaría a cubrir si tengo un gasto no previsto. Es decir, se me rompe una máquina, tengo, no sé, una cantidad de empleados que faltan todos juntos y tengo que contratar personal eventual, digamos, sucede algo. Ahora, si yo no tengo imprevistos y le cargo este imprevisto al costo, le estoy sumando costo a mi producto, lo cual puede hacer que el producto no se venda o sea más complicada la venta, no que no se venda, sino que, digamos, le estoy sumando costos que tal vez sean innecesarios porque no tengo imprevistos. También en muchas empresas, en realidad no lo llaman imprevistos, sino es una de gastos a previsionar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo real que pasaba en una de las empresas. Yo tenía gente a cargo, había que evaluarla cada 6 meses, había una calificación de 1 a 4. Con la calificación 1 o 2 significaba que el empleado no estaba cumpliendo con lo mínimo indispensable. Si era así, en el caso de esas notas, tenía que entrar en un plan de recapacitación y si
a la próxima evaluación, es decir, a los 6 meses, volvía a tener o un 1 o un 2, automáticamente se despedía a ese empleado. Entonces, cuando yo evaluaba a un empleado y automáticamente le ponía un 1, ¿sí? Aunque iban a pasar 6 meses hasta que se lo fuera a echar, si es que se lo echaba, porque el empleado podría corregir su conducta y a partir de ahí mejorar. ¿Qué se hacía? Se empezaba a previsionar o a provisionar la indemnización del empleado. Entonces, eso iba a parar a esa cuenta que acá llama imprevistos. Puede ser imprevistos, puede ser provisión de algo, de otra cosa, como por ejemplo la fiesta de fin de año, por ejemplo. Entonces, si la empresa decide que a fin de año quiere alquilar, no sé, una quinta para todos los empleados con un almuerzo, bueno, eso va a salir tanta plata. En vez de poner toda la plata junta a fin de año, que además está pagando aguinaldos, vacaciones y una cantidad de cosas, lo que puede hacer es provisionar ese gasto, dividirlo en 12 meses y todos los meses sumar un poquitito. Eso podría ser esta línea que hace imprevistos, digamos. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si bien es cierto, a mí me sería muy fácil poner imprevistos, 10.000, y si no pasa nada, obviamente me quedo con esos 10.000, si pasa algo ya tengo 10.000, pero también es cierto que le estoy sumando un costo al producto, que es un costo que me podría estar ahorrando. Siempre recuérdense que dijimos que el costo estándar era en condiciones de eficiencia normal. Entonces, este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque le estoy sumando costo. Hasta acá estamos con los costos directos y los indirectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sacar? Bueno, tengo los gastos de máquina, tengo la mano de obra, tengo los costos indirectos, me da un total de 209,60 para todos los productos que pasen por el torno, de 247,60 para todos los productos que pasen por la fresa, 207,60 para la crecedora. Obviamente, acá hay que hacer una aclaración. En principio, lo que pasa por el torno no va a pasar por ninguna de las otras máquinas, porque si no, estaría sumando, por ejemplo, 2 veces los gastos indirectos. Entonces, desde ahí. El otro punto importante es que acá falta el costo de la materia prima. Digamos, yo tendría que tener una columna acá que diría materia prima y eso en este ejercicio no está, pero en el ejercicio de ustedes sí tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar. Acá lo está haciendo, digamos, por hora, lo podría hacer directamente anual, porque en cada ejemplo está anualizado, pero bueno, en el ejercicio lo está haciendo por hora, ¿sí? No estamos tomando en cuenta gastos por inflación, siempre estamos trabajando con el valor de reposición, pero no estamos tomando en cuenta, digamos, no hay actualización de precios, ¿sí? Sino, digamos, en todo esto, lo más probable es que, bueno, el alquiler, si estoy con la ley de alquiler, no va a cambiar, pero lo más probable es que la luz, el agua, los impuestos, el contador, los gastos de escritorio, ni hablar el combustible, todo esto vaya variando mes a mes. En nuestro ejercicio, digamos, vamos a trabajar sin inflación, no le vamos a poner el componente inflacionario, tampoco le vamos a poner ningún componente que pueda ser, por ejemplo, no sé, materia prima, el gasto por haberla comprado y mantenerla en el depósito, digamos, no vamos a utilizar ningún gasto extraño, simplemente es, digamos, lo que necesitamos es los gastos de máquina, los de mano de obra, los indirectos, materia prima, si es que ese centro de costo va a tener producción, si no va a tener producción, simplemente, bueno, gastos de máquina, mano de obra, o tal vez ni siquiera, porque el segundo centro de costos puede ser servicio, entonces sería mano de obra indirectos, y de ahí sacamos el costo de producto. ¿Hasta acá se entendió? Si fuese... Claros. Esto último, digamos, al lado de lo que acabamos de ver, es un paseo de compras, este último Excel, sí. Creo. Si fuese una fábrica donde es una línea de producción,
todos los Sí. productos pasan por casi todas las máquinas. Claro, lo que pasa El es que costo- ahí, sí, exactamente. El costo indirecto va al producto final. Exactamente, no lo sumás en cada máquina, exactamente. O sea, sumás, digamos, el gasto de máquinas, el gasto de mano de obra de todos los que intervienen en ese producto, el gasto de materia prima y al final le sumás una vez el indirecto a todo. Sí. No lo sumás indirecto como está hecho acá. Acá lo que está presuponiendo es que cada gasto va por separado. Sí. Básicamente igual vos vas a tener, digamos, en nuestro ejercicio, vos vas a tener dos centros de costo. Entonces, básicamente cualquier cosa que tengas, en principio, digamos, digo de forma muy burda, no debería ser así, ustedes lo van a hacer un poco más prolijo, va la mitad para cada centro de costo. No hay más complejidad que eso porque trabajan con dos centros de costo. Acá está armado como si tuvieran más centros de costo, pero si ustedes van a tener solamente dos centros de costo, todos los indirectos o van una parte a un centro de costos y otra parte a otra, o van 70-30, 60-40, digamos, con el criterio que ustedes definan. Pero la parte de indirectos es más sencilla todavía porque no hay que hacer toda esa cuenta ni sacarlo por horas. Simplemente, digamos, los imputan y los dividen. Entonces, tienen todos los gastos indirectos. La mitad, vamos a suponer que volvamos al ejercicio. Sí, este 1.688.000, que es el total, ¿sí? Si yo tengo dos centros de costos, en principio podría ser la mitad para cada uno. Y listo, se acabó, no hay más vuelta. No tengo que hacer todo este cálculo. Simplemente le asigno la mitad, ¿sí? Si lo estoy haciendo anual, ¿no? Si no, lo hago mensual y lo mismo. Reparto una parte para un centro de costos y otra parte para otra. 70-30, 50-50, lo que ustedes definan. Pero digamos, con el total anual, digamos, ya se cortaría esta parte del ejercicio. ¿Entendido? ¿Quedó claro eso? Bien. No, ahora estoy con miedo, les paso una fórmula y pierdo 3 alumnos. Entonces, estoy tratando de que se queden todos. Bien, vamos al último tema, el más simple y un poco polémico. Después me gustaría que armamos un debate sobre esto. Básicamente, sí, el costo completo lo tengo con los costos variables, los costos fijos, y después tengo lo que se llama o la ganancia o el margen de contribución único que habíamos visto al principio. No importa el nombre, pero digo, yo reúno todos esos costos, tengo cuánto me sale, ¿sí? O los costos fijos y los costos directos y los costos indirectos, digamos, yo junto y después le sumo el margen. Esa sería la forma ideal de fijar el valor de mi producto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a fijar el precio, supongamos que entre costos variables y costos fijos, a mí me da que mi costo es 100. Y yo digo, bueno, digamos que vamos a cambiar el número, perdón, que sea 80. Y digo, bueno, con un margen de ganancia de un 25% más o menos estaría bien, yo fijo mi producto en 100. Pero ¿qué pasa? Resulta que la competencia tiene un producto muy similar al mío y lo vende a 90. Entonces, digo, y tengo varios competidores que están entre 89 y 92. Entonces digo, bueno, yo lo vendo en 100, puedo quedar afuera. Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que el precio final no lo fijo yo, sino me lo fija el mercado. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de productos similares, ¿sí? Que están en ese precio. Entonces yo no puedo fijar el margen de ganancia que yo quiero, que a mí me gustaría, sino que tengo que ajustarme a lo que dice el mercado, ¿sí? Tal vez pueda pasar lo contrario, es más difícil, pero yo tengo una posición dominante o soy proveedor único, entonces ahí no hay problema, yo fijo el precio que quiero. ¿Por qué? Porque no hay competencia, entonces estoy siempre con ese precio. Obviamente, si pongo un precio muy alto, voy a segmentar, o sea, va a haber gente que no me va a poder comprar por más que quiera porque no llega a ese precio, y también me voy a estar arriesgando que el día de mañana aparezca un competidor con un precio mucho más competitivo y me haga bastante daño comercialmente. Entonces,
muchas veces lo que pasa con el costo, digamos, con el margen de ganancia, es que no es el que me gustaría, sino es el que me permite el mercado. Entonces es más complicado porque, digamos, yo tengo que fijar mi precio en base a eso. Ahora, fíjense que acá en el cuadro tenemos 3 líneas punteadas, que es P1, P2 y P3. ¿Por qué es esto? P1 es la situación ideal. O Profe. sea, sí. Te escucho. Está preguntando sobre Galván, sobre costos directos e indirectos en el comentario. A ver. No sé la puta. Quería preguntarle que repita lo de los costos directos e indirectos. A ver, no sé qué parte de Soledad querés que repita. Te cuento un poco. Digamos, en el gráfico que estamos viendo nosotros, que supongo que vos también, digamos, lo que hace es armar, ¿sí? En vez de costos directos y costos indirectos, pone costos fijos y costos variables. ¿Por qué lo hace? Ahora cuando hagamos el análisis que vamos a hacer se entiende un poco más. Dentro de estos costos fijos y costos variables, obviamente están los costos directos y los costos indirectos, digamos. Son distintas formas de clasificarlos, pero básicamente quédense con esto, con que en este ejercicio están todos los costos y esto que está más clarito al final, que es el margen de contribución. Entonces, tenemos dos situaciones, una que es P3 y otra que es P2, ¿sí? ¿Qué pasaría, sí? A ver, en la primera, que es P1, ¿sí? Es el precio está por encima del costo completo y deja un margen. Es una buena operación. Es como deberíamos operar siempre. O sea, yo vendiendo ese producto, cubro mis costos y gano plata. P3, el precio no cubre los costos variables y en principio no debería aceptarse. ¿Por qué no debería aceptarse? Porque estoy trabajando a pérdida, porque ni siquiera cubro, ¿sí?, los costos para fabricar ese producto. O sea, no cubro los costos directos de ese producto. No lo estoy pudiendo cumplir. Entonces, si yo vendo, ¿sí?, mi precio está por P3, estoy perdiendo plata. ¿Lo puedo hacer? Sí, eventualmente lo podría llegar a hacer, pero estoy caminando sobre las brasas, más o menos. O sea, tal vez lo puedo hacer para una venta por una cuestión particular, pero no lo puedo hacer todo el tiempo porque obviamente voy a quebrar. Si yo estoy gastando más plata para fabricar que la que gano, estoy trabajando a pérdida. Y no, digamos, según la espalda financiera que tenga para aguantar esa situación, puede que no aguante mucho, ¿sí? En general, digamos, esto está orientado a pymes, las pymes no suelen tener mucha espalda financiera, esto es un problema. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, estoy en P2? O sea, cubro los costos variables y gran parte de los costos fijos. Entonces, el precio no cubre el costo completo calculado. En este caso, la decisión no es tan fácil, pero el análisis, como se han calculado los costos, puede ayudar a tomar la decisión. Entonces, ¿tengo recursos ociosos? Si es así, puede ser oportuno aceptar el pedido, porque de lo contrario, todos los costos fijos imputados en la línea P2 y los costos variables quedarían sin cubrirse. O sea, ¿se acuerda que habíamos hablado de que podía tener a la gente parte del tiempo parada? Bueno, acá, si yo hice bien los costos, sé que tengo una parte ociosa, entonces lo podría tomar y estoy en un riesgo mucho menor. No tengo a corto plazo ofertas o pedidos de mejor margen. Entonces, lo podría tomar porque me ayuda a seguir pagando los gastos. Aunque no gane plata y esté perdiendo un poco, por lo menos me ayuda a tener, a seguir pagando gastos. ¿Mis costos fijos están bien asignados para este pedido? Puede pasar que este pedido tenga tal volumen que disminuya la subactividad y por tanto los costos fijos imputados, o puede ser que por sus características a ese pedido no haya que asignarle todos los costes fijos. Por ejemplo, la fabricación se hace en el cliente o no consume gastos de alquiler. Entonces, desde ahí podría ser también que lo pueda hacer. Digamos, tengo que hacer un análisis mucho más fino. En P1 y en P3 estaba muy claro. En P1 voy para adelante, en P3
piso el freno. En P2, bueno, puedo hacer un análisis. Puede ser que, digamos, esté en P2 y lo haga porque me quiero ganar el cliente. Entonces digo, bueno, este caso lo tomo como la primera partida, la hago este precio excepcionalmente y después replanteo. Si fuese así, esto lo tiene que tener claro el cliente, porque si no el cliente te va a decir, ¿cómo? La primera vez me lo cobraste 100 y ahora me lo querés cobrar 120. No puede ser. ¿Entienden? A esto nos ayuda, ¿sí?, la contabilidad de costos. A no solo fijar el precio, sino que frente a un precio que no es el ideal, nos permite hacer un análisis y poder tomar la decisión correcta. Tal vez hacemos ese análisis y no conviene, porque por más de que nos ayuda a pagar gastos fijos, en principio no me está generando y tal vez estoy apuntando a recibir otros pedidos a un mejor precio. Entonces no lo tomo. Por ejemplo, puede ser otra decisión. Pero lo bueno de esto es que estoy tomando la decisión basado en información real, en información confiable. No estoy basando mi decisión en base a percepciones. No es yo creo que sería bueno tomarlo. No, analizo mis costos, puedo ver que me ayuda a cubrir costos fijos, que cubro gran parte de los costos variables, que tengo capacidad ociosa y entonces en eso veo que el impacto es mucho menor y decido tomar el trabajo, por ejemplo. Esa sería una decisión racional, profesional. Esto es lo que apuntamos con la contabilidad de costos, a que nos brinde información para saber si tenemos que seguir adelante. Al principio lo habíamos dicho, si teníamos que seguir o no con la fabricación de un producto, si puedo tomar o no un determinado trabajo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Ahora, un tema. Sí. Decime. Gracias por la estadía. Vamos, bueno, Hay alguien que tiene el adiós. micrófono abierto. Anda adentro vos. Con otro tema, chicos, los micrófonos. Vení, Alma. Alma. Bien. Profe, quería saber si me dio el presente. Disculpe antes. Sí, gracias, Adrián. Adrián va, te anoto y después me fijo, Adrián. Sí, porque me salí y cada rato del celular, porque como estoy en célula del internet. No sé si dio el presente. Dale. Alguien iba a hacer una pregunta recién con respecto a lo que estábamos hablando del costo. Sí. La pregunta es, cuando la competencia vende a un precio que no cubro mis costos. Sí, ¿estás en P2 o en P3? Digamos, como para darme una referencia. ¿Estarías cerca de P2? Más cerca de P3. O sea que yo no llego a cubrir los gastos. Sí. Y yo te diría, o replanteas todos tus costos y buscas una forma de fabricarlo mucho más económica, o no te embarques en eso. Porque de esto depende también el volumen, ¿no? Claro, que uno puede afrontar. Porque a la competencia a lo mejor produce 10 veces lo que yo produzco, entonces los costos van a ser mucho más inferiores. Exactamente. Y sin hablar de que vengan de afuera, ¿no? Que tienen que estar ayudados por un impuesto de aduana, sino también sería inferior el costo de ellos. Bien. Pero sí. Por ejemplo, yo pongo una fábrica de zapatos que no es artesanal, son zapatos comunes que se pueden llegar a usar, y una fábrica o una mega fábrica de calzado, los costos van a ser muy inferiores a los míos. Entonces, desaparezco directamente, no compito, no puedo entrar. Tal cual. Eso es un poco, por ejemplo, a ver, para poner ese ejemplo, cuando apareció, me acuerdo, para poner algunos ejemplos, digamos, hay muchos que por edad no lo vivieron. Yo no voy a decir que me lo contaron, pero sí lo viví, por ejemplo, cuando llegó Easy, por ejemplo, y después con Sodimac, desaparecieron un montón de ferreterías, sobre todo porque además la ferretería tenía un horario como muy estricto. Después del sábado al mediodía no comprabas un tornillo ni en Capital ni en Gran Buenos Aires, por más de que a lo sumo alguna mantenía abierto el sábado hasta la tarde.
De repente llegó Easy, que abría hasta las 10 de la noche, que abría sábados, domingos, feriados, y pasó eso. Lo mismo pasó cuando aparecieron los supermercados, donde se instalaba un supermercado, en general los almacenes de la zona quebraban todos, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando viene, digamos, estos mega competidores que tienen costos porque tienen, digamos, producción a escala, ¿sí? O grandes números. Ahí es donde, bueno, debería en principio, digamos, haber algún tipo de política para que ayude al pequeño, porque si no, nunca se puede digamos, con Goliat. Esa es la realidad. Cuando vienen estos monstruos, barren con un montón de... lo mismo pasa cuando se instala una mega empresa, barre con un montón de pymes que hacían eso. Estas cosas suelen pasar. Lo mismo pasa cuando es producto de importación, como vos decías. Si no hay una política de protección, digamos, del producto o de la fabricación local, te encontrás con que, nada, la competencia es desleal porque estás compitiendo contra un monstruo con sede en 7 países que fabrica una escala y unos costos que es imposible de competir. Para esto sirve, digamos, bien entendido y bien hecho, digamos, todas las políticas aduaneras con respecto a la importación. Esto, digamos, no es algo exclusivo de Argentina. Digamos, todos los países tienen políticas restrictivas de importación. Les pongo un caso para que lo entiendan y que sean, que todos hemos escuchado todo el tiempo. La cuota Hilton, ¿sí? La cuota Hilton, que la leemos en todos los diarios, que es la gran noticia, limita la entrada de carnes de distintos tipos, porque, digamos, si bien en nuestro país aparece mucho por la carne vacuna, también limita la de cerdo, la de pollo, digamos, la avícola. Hay distintas limitaciones. Brinda, lo que permite es comprar hasta cierta cantidad dentro de lo que se llama la cuota Hilton. ¿Cuál es la ventaja de cuando se compra dentro de la cuota Hilton? Bueno, hay, por decir algo, 100.000 toneladas que pueden ingresar a la Comunidad Europea dentro de la cuota Hilton. ¿Qué pasa? Fuera de la cuota Hilton, ¿puede ingresar más mercadería? Sí, claro, puede ingresar. ¿Cuánto es, ¿sí?, el valor en lo que tiene que pagar en aduana por ingresar fuera de la cuota Hilton? El 100% más. Es fácil de recordar porque siempre es eso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque Europa no llega con el consumo que tiene de carne. Entonces está obligada a abrir su mercado y comprar. Pero es cierto que también tiene pequeños productores, ¿sí?, en distintos países que hacen producciones chicas con cierta calidad, con cierto costo. Entonces, como le interesa apoyar, bueno, saca todos los años la cantidad de carne que se calcula que se va a consumir, le resta lo que producen sus proveedores locales y eso es lo que entra en la cuota Hilton. Entonces, se compra la carne, mantiene un precio competitivo para el mercado con lo que entra en la cuota Hilton y lo que entra con la cuota Hilton se compra a proveedores locales y en principio y teóricamente todos ganan, ¿sí? Esto es lo que pasa con la cuota Hilton. Pongo un ejemplo de Europa para sacar, digamos, cualquier viso, digamos, que tenga que ver con nuestro país. Muchas veces viéndolo afuera es mucho más fácil. Entonces, esto es lo que hacen los países para defender su mercado local. Estados Unidos, Europa, tienen una cantidad de restricciones con los productos que vienen de China. ¿Por qué? Porque es un país que es netamente productor, tiene unos costos de producción que no tiene nadie en el mundo, vende a precios irrisorios y en Estados Unidos en principio le abrieron la puerta y hoy tienen el problema es que casi nada se fabrica en Estados Unidos. Toda la fabricación se hace en Asia, sea en India, sea en China, fundamentalmente, sea en Japón, sea en Taiwán. Entonces, digamos, eso ha llevado a un deterioro en la industria y ahora que la quieren retomar les es muy complicado. Entonces, todos los países tienen cierto proteccionismo, sobre todo de la industria pequeña, ¿sí?, de lo que es fabricado
Para eso sirve, digamos, entre otras cosas, no es lo único, pero ese proteccionismo de tener una aduana, ¿sí?, más cerrada, ¿sí?, que no tiene nada que ver con nuestra situación actual de falta de dólares, ¿no? Estamos hablando de lo que se paga por ingresar. Y a su vez, en los productos que no tienen competencia local, ¿sí?, por ejemplo, no sé, pongo en algún caso, por ejemplo, los celulares, es el típico caso. Ningún país del mundo puede fabricar celulares salvo China, porque las fábricas son altamente costosas. De hecho, es el único país donde se fabrican los celulares de todas las marcas, porque requiere mucha inversión, porque requiere unas máquinas muy especializadas. Ya la mano humana no puede hacer celulares, no da. Entonces, bueno, para esas cosas que solo se fabrican en un lado y no hay competencia local, bueno, para esas cosas muchas veces se bajan los aranceles. Entonces, esas cosas muchas veces, no siempre, pagan un ad valorem, ¿sí?, un derecho de importación que es muy bajo o es nulo. Esto pasa en muchos países que no producen. En Chile, por ejemplo, entran muchos productos, en Perú, en Colombia, hay muchos productos que entran a valor cero porque no se producen en ese país y no hay posibilidades o no hay proyectos para que produzcan, entonces entran directamente a valor cero. Otros, como las industrias, digamos, se protegen más a las industrias, bueno, tienen distintas normativas o demás. Por ejemplo, en nuestro país, la industria automotriz es bastante fuerte y, por ejemplo, una de las cosas que no se puede hacer, y ya no es un tema de que pagás más o menos de aduana, está prohibido, vos no te podés comprar un auto importado usado. ¿Te podés comprar un auto importado 0 kilómetros? Sí, pero no un usado. La única forma de tener un auto importado usado es que hayas vivido en otro país y retornes al país con ese auto. Si no, no podés comprar. Y cuando ves los precios de los usados en otros países, son mucho más competitivos que el nuestro. Pero a lo largo de los años, la presión de las empresas automotrices han hecho que eso no se pueda lograr. No me quiero meter más con este tema, era un tema que yo daba en administración de inventarios y costos, pero bueno, sepan que sí, hay políticas para proteger, digamos, hay beneficios fiscales, digamos, hay cosas que se pueden hacer para proteger justamente a las pequeñas industrias frente a estos grandes monstruos. En otros países no se están así, se pone más en el ojo en que haya variedad de competencia, entonces, salvo que el competidor tenga una posición extremadamente dominante, digamos, son muchos los casos que hemos leído con Microsoft en Estados Unidos y con empresas así, que se las obliga a desinvertir o a dividirse, más allá de que después en la realidad pase o no, digamos, hay una idea de tratar de defender y de que haya la mayor cantidad de oferentes, ¿sí? Porque esto da variedad, porque esto beneficia al cliente. ¿Hasta acá se entendió? ¿Más preguntas, más comentarios? Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hagamos un ejemplo de las aceiteras, que el gobierno impone un precio fijo que salga al mercado? A ver, eso en principio se supone o se presupone que los negocia con las aceiteras. Lo que está pasando muchas veces, a ver, no, es que, digamos, las aceiteras, a ver, volvamos al ejemplo del trabajo que yo le estoy pautando. Tienen dos centros de costos, ¿no? Entonces, cuando hacen los costos, todos los costos fijos quedan en el mercado local, ¿sí? Y venden a importación a precios súper competitivos y le entran dólares. Pero para el mercado local, eso muchas veces es muy caro. Hay veces porque tiene cargado costos de más. Hay veces que no pasa esto. Simplemente es, bueno, el producto sale tanto, yo afuera lo puedo vender a tanto, no me interesa el precio local porque lo vendo muy afuera. Entonces,
se supone, ¿sí? Lo que se presupone o lo que diríamos en teoría es que muchas veces el gobierno lo que hace es negociar, como en su momento negoció con los frigoríficos, y decir, bueno, yo te brindo determinadas ventajas a cambio de que vos me mantengas un precio accesible. ¿Por qué? Porque en el país la gente paga en pesos, no paga en dólares. Entonces, son negociaciones, pero eso es más para proteger al consumidor en sí. No tiene que ver con un interno tema sería. digamos, de ayudar a las pymes tal vez, sino que fija precios porque los precios a los que se está vendiendo son muy altos y hace que para mucha gente no sea accesible. Entonces, usa herramientas, digamos, lícitas, que es negociar con las empresas a cambio de que se mantenga un precio, ¿sí? O esto es lo que debería ser, ¿sí? O por ejemplo, que a veces los supermercados encontramos las góndolas que tienen producción propia, tanto en aceites como en galletitas, o que como si fuera una segunda marca, que capaz que sea de una de segunda calidad. Mira, eso pasa por otros lados. Eso es algo que empezó a hacer hace muchos años Carrefour, y después el resto de los supermercados fueron creando, que es crear la marca propia. O sea, aprovechan el prestigio del supermercado para generar una segunda marca que en principio es más económica. ¿Por qué? Porque ya en principio no tiene los gastos asociados de la publicidad. Todo el mundo sabe, por ejemplo, o todo el mundo sabe, no, perdón, quienes vemos muchos listados de aduana, vemos que, por ejemplo, las zapatillas Nike, para poner el ejemplo siempre más gráfico, las zapatillas puestas en Buenos Aires tienen un costo de $10, ¿sí? Traerlas Nike, fabricarlas y traerlas al país salen $10. En origen salen una cosa de $6, $4 más para traerlo, más lo que pagan de aduana, quedan a $10. Nike no vende las zapatillas a $12, las vende al triple por lo menos. ¿Por qué? Porque tiene un gasto publicitario enorme, ¿sí? Para generar todo eso le tiene que pagar a Messi, a Mbappé, a los jugadores de tenis, a los jugadores de básquet, a todo el mundo, más la publicidad en diarios, en medios de comunicación, en todo. Entonces tiene un gasto publicitario muy grande para vender su producto. ¿Qué hace el supermercado? Digamos, esto mismo le pasa a Coca-Cola, le pasa a Kellogg's, le pasa a PepsiCo, digamos, tienen gastos publicitarios muy, muy grandes. Entonces, ¿qué hace el supermercado? Bueno, se contacta muchas veces o con los mismos proveedores o con proveedores más chicos y crea su línea, ¿sí? Que al no tener gastos de publicidad, al no tener tanto diseño de packaging y demás, saca un producto más económico. En muchos casos se presupone, o la idea es que son productos de igual calidad. Entonces, lo que hace es poner a manos del consumidor un producto de buena calidad, pero de una marca, digamos, sería como de una marca no reconocida. Es como, digamos, potenciar a las pymes. Entonces, ¿qué le ofrece a las pymes? Bueno, les ofrece un mercado de ventas donde tal vez la pyme no gane tanto, pero les sirve en volumen porque le permite fabricar y después, además, ya tiene el contacto con el supermercado para colocar otros productos. Entonces, se van a encontrar con que, por ejemplo, no sé, no sé si esto pasa así, pero les pongo un ejemplo como para que se entienda. De pronto, no sé, la Lechelita, ¿sí? Lechelita fabrica, digamos, comercializa leche y no vende mucha leche en el supermercado. Está su marca y vende barato, pero no comercializa mucho. Pero tal vez, si eso, en vez de ponerle en el packaging Lechelita, le pone la marca de Carrefour directamente, o la de Walmart, o la del supermercado que sea, ese producto se vende mucho más. Entonces, a la lecherita, que es una pyme o que vende poca cantidad, le sirve mucho porque le genera un volumen de venta muy grande. Esa es la ventaja. La contra es que muchas veces el supermercado le pisa demasiado el precio y lo deja con poco margen de ganancia. Pero nos estamos metiendo en temas de compras y no me quiero meter en temas de compras. Yo esto también lo daba en compras,
espero que lo vean, porque es un buen profesor con el otro profesor. Pero digamos, eso es lo que pasa con los acuerdos con supermercados. Generan con fabricantes una producción específica para el supermercado bajo determinados, digamos, puntos donde se supone que debe ser beneficioso, en teoría, para ambas partes. Uno porque produce más y tiene una cantidad de venta asegurada, porque el supermercado también se va a hacer ¿Se cortó? No se escucha nada. Aló, aló. Nos vemos, profe. Buen fin de. Parece que se le cortó el profe. Sí, se le cortó. Igual ya a las 9 podemos ir cortando, ¿no? Recording has stopped. Me parece que no. No, no volvió. Habría que, Parece que no está, che. si alguno tiene un celular, Nos mandar vamos. un mensaje a ver qué dijo.
No, yo creo que quedó. Ya. Recording is on.
Recording is on. 30, 60 y 90 días. Cargar al cliente el costo financiero si el pago es diferido, revisar constantemente. ¿Sí? Eso es básicamente lo básico para hacer en un entorno inflacionario, digamos. Es muy complicado trabajar en un entorno inflacionario. Si a ustedes les parece que es complicado, digamos, me comentaban recién de que estos cálculos le parecen, imagínense que esto además hay que estar actualizándolo todo el tiempo porque los precios aumentan. Es muy complicado y lleva normalmente a distorsiones bastante complejas. Ejemplo que pasó la semana pasada o la anterior, no sé si lo leyeron, y que lleva muchas veces a cuestiones inclusive de distorsiones muy grandes. En nuestro país, digamos, habitualmente cuando entraban las computadoras, como prácticamente no se fabrican, hay una sola fábrica de computadoras que no fabrica tanto, arma un poco más, tiene una parte de fabricación que es Van Gogh. Las computadoras pagaban habitualmente un 15%, creo que era, de derecho aduanero. En el gobierno anterior eso se bajó a 0. Las computadoras pasaron a valer 0. Apareció ahora un proyecto que pretende instalar en el país como un parque, como una parte de fabricación de computadoras en nuestro país, como una forma de mejorar la economía y demás. Apareció un emprendimiento así. Entonces, ¿qué resuelven? Volver a poner, ¿sí?, un derecho de importación del 15%. Esto fue lo que se instaló, del 15%. Entonces, ¿qué hicieron todas las empresas que venden computadoras? Bueno, ustedes me dirán, lo lógico sería actualizar los costos a valor de reposición, es lo que estamos viendo, y aumentar los costos, aumentar el valor de las computadoras un 15, un 20%, más o menos dentro de eso. ¿Qué fue lo que pasó en la realidad? Bueno, hubo algunas marcas que aumentaron un 15-20%, las menos. La mayoría aumentó arriba de un 50% y hubo empresas que aumentaron hasta un 80% el valor de la computadora. ¿Está justificado ese aumento? Y en principio no, porque si me aumenta un 15% el costo, no me repercute un 80%, sobre todo que estoy trabajando un producto terminado, ¿sí? O sea, no hay un proceso productivo en el medio que lleve. Pero llevó a que las empresas aumenten eso. ¿Por qué pasa eso? Porque en momentos inflacionarios lo que se genera es mucha inestabilidad y todo el mundo ante la duda lo que le aparece en la cabeza es yo me quiero cubrir, ¿sí? Y ese yo me quiero cubrir muchas veces lleva a este tipo de distorsiones, ¿sí? Con esto no estoy justificando el accionar de las empresas, de hecho hay todo un trabajo que supuestamente está haciendo el gobierno para discutir y sancionar o eventualmente lograr que esos precios se ajusten, pero la verdad que produjeron un descalabro en el mercado simplemente por aumentar la posición arancelaria un 15% que estaba en 0. O sea, se producen este tipo de distorsiones. Y como estos ejemplos hay muchísimos más. Entonces, es realmente complicado trabajar en entornos inflacionarios. Esto no justifica abusos, claramente no lo es, pero sí genera cierta incertidumbre donde se empieza a dar esto. La gente empieza a, muchas veces, el lunes me preguntaban, ¿y cómo calculo cuánto va a aumentar la máquina a lo largo de todo el año? Bueno, digamos, uno hace proyecciones, lo que pasa es que empieza a hacer proyecciones y como son esas proyecciones, en las proyecciones se cubre, entonces si la máquina va a aumentar o uno ve que más o menos la proyección es que aumente un 5%, la aumenta un 7%, porque seguramente va a aumentar un poco más. Entonces empiezan a dar este tipo de distorsiones. Es complicado trabajar en entornos inflacionarios. Los que tenemos que trabajar en compras, esto lo padecemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenés lista de precios, porque todo el tiempo tenés que estar trabajando. Digamos, no solo pasa con entornos inflacionarios, sino cuando se dispara una materia prima, un commodity como el cobre, como el acero, te empezás a encontrar que empezás a no tener precios de referencia. Entonces, pasan estas cuestiones. Bien, básicamente, digamos, bueno, nada.
hay explicaciones de cómo seguir. La clave del éxito de los presupuestos, constancia y seguimiento. Vamos al punto que quería llegar, porque ya son las 9 de la noche y los voy a empezar a perder. Ejercicio de costos. Luego de lo aprendido, elabore sus propios costos. Para ello, cree o releve la información de una pyme o mi pyme, o sea, un microemprendimiento o un negocio con las siguientes características. O sea, ustedes tienen que hacer un ejercicio que tiene que tener al menos 2 centros de costos bien diferenciados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del bar? Que decíamos, bueno, ventas de la barra, plato fijo al mediodía. Un concesionario que tenga venta de autos y el servicio de mantenimiento. Estas cuestiones. Tiene que haber 2 costos bien diferenciados. Debe poseer al menos 8 personas trabajando con sueldos directos e indirectos, ¿sí? O sea que en el listado que habíamos visto nosotros, que estaba el operario, el soldador, bueno, tiene que haber 8 ahí. O si no hay 8, tiene que haber una cantidad ahí y otra en sueldos indirectos, como vimos, supervisor y demás. Debe poseer maquinarias, herramientas, calcular vida útil, al menos para uno de los centros de costos. Uno de los centros de costos tiene que ser productivo, tiene que tener maquinaria, tiene que, puede que no cree un producto, pero tiene que tener maquinaria y brindar un servicio. Hay que calcular eso. Determinar el margen de contribución y determinar el punto de equilibrio, ¿sí? Los costos tienen que ser lo más real posible. Hoy, a través de Internet, se pueden tener los costos de todo, así que no hay ningún problema. Eso lo pueden poner. Se valorará el nivel de detalle en los cálculos de los costos. O sea, no me pongan como gastos fijos luz, gas, teléfono, ¿sí? Hay más gastos fijos. Está la comida, está los gastos de oficina, hay internet, hay seguros, probablemente haya alquileres, digamos, hay una cantidad de gastos. Traten de ser detallados con esas cosas. Con respecto a los sueldos de personal, quiero sueldos reales. No quiero que paguen una fortuna, ¿sí? No me interesa, digamos, no tiene sentido que el operario gane $400.000 porque es un sueldo irreal, pero tampoco me vengan con sueldos de 20.000 pesos, ¿sí? No. Eso. Para la parte de seguridad social, tomen todos el 45%, pero quiero sueldos reales. Quiero que además la parte productiva tengan los uniformes, son 2 uniformes por mes, tengan los elementos de seguridad, se dan 2 veces, perdón, no son 2 veces por mes, son 2 veces al año, perdón. Lo mismo los elementos de seguridad para la parte productiva, digamos, quiero que esté toda esa parte en orden. Entonces, desde ahí el ejercicio. El ejercicio consta de 2 partes. La primera parte es un Excel, ¿sí? Donde van a volcar todos los costos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos fijos, etcétera, 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 maquinaria y demás, y eso es lo que me van a mandar a mí. Me lo van a mandar a mí explicándome el proceso productivo, puede ser en el mail o en el Excel, para que yo vaya viendo los costos y los vaya revisando, que no se estén olvidando de nada. El punto de equilibrio es algo que se olvidan siempre, para que vaya haciendo algunas preguntas y vaya entendiendo el ejercicio. Como son 20 equipos, son 10 equipos, ¿sí? Necesito que esto me lo hagan con tiempo, ¿sí? Vamos a dejar de compartir, digamos. En esto quiero ser muy claro. Las fechas para rendir esto, ya las dijimos, son el 11 y el 18 de mayo. Si algún equipo me manda por primera vez el Excel el 4 de mayo, y lo más probable es que no se lo corrija, ¿sí? ¿Por qué? Porque le voy a dar prioridad a los que ya me mandaron. Normalmente con 1 o 2 correcciones el ejercicio está, no es más complicado que eso, ¿sí? Pero no quiero que me aparezcan todos a último momento. Yo necesito un tiempo. Piensen que son 10 de ustedes y 10 del otro curso. O sea, yo tengo 20 ejercicios que corregir. Me lleva tiempo porque tengo que entender la parte productiva, tengo que ver cómo armaron los costos, qué es lo que pusieron, qué es lo que no pusieron. Salud, Cristina. Y todas esas cosas. Entonces, por favor, tienen 5 semanas, 6 para hacer esto. No se duerman, porque además en esas fechas empiezan a caer los parciales de las otras materias, entonces empiezan a
olvidar el trabajo y lo dejan para último momento. El que deja para último momento, perdió. Esto es así, lo estoy avisando 6 semanas antes. Entonces, pónganse a trabajar. Esa es la primera parte del ejercicio. Eso es lo que me van a enviar a mí. Y cuando yo les dé el aprobado de eso, van a poder presentar. ¿Qué es lo que van a presentar? Bueno, van a hacer una presentación de más o menos media hora, donde, digamos, como si estuvieran buscando inversionistas, como si estuvieran presentando su emprendimiento. Eso lo pueden hacer en el formato que ustedes quieran. Ahí es libre, pueden hacer un video, pueden hacer PowerPoint, pueden usar Power BI. Adentro, porque acá de ruido. Lo que a ustedes les gusta. Daniel, el micrófono, please. Y eso lo van a presentar en clase. ¿Qué va a haber en esa presentación? No tiene que estar el Excel, tienen que estar los números principales, tienen que contar de qué es la empresa, qué es lo que hace, qué es lo que fabrica, y tienen que estar los números principales. Cantidad de empleados, cuánto es el punto de equilibrio, cuánto es el margen de contribución, cuánto vale el producto, estas cuestiones, cuál es el costo del producto, cuál es el margen de ganancia, digamos, presentar los números base. No sé si alguno llegó a ver en alguna de las versiones, tanto la estadounidense como la mexicana como la colombiana, Shark Tank, ¿sí? El tanque de tiburones. ¿Alguien lo vio? Bien, sí, profe. Bueno, para los que no lo vieron, es un programa muy famoso donde multimega recontra millonarios financian emprendimientos. Y cuando... sí, es como un roadmap, sí, algo así. Cuando se presentan, digamos, los emprendedores, hacen una presentación del producto y automáticamente digamos, los inversores empiezan con una serie de preguntas. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuáles son tus costos? ¿Dónde fabricas? Digamos, les hacen preguntas como muy al hueso para determinar más o menos dónde está la empresa, cuál es la evaluación fiscal y demás. Digamos, no nos vamos a poner como eso, pero esa es un poco la idea, que ustedes presenten cuál es su proyecto, qué es lo que hacen, qué es lo que fabrica, cuál es su costo, cuál es su margen de ganancia, cuánta gente trabaja, qué día está su punto de equilibrio y demás, ¿sí? O sea, algo un poco más agradable. Pero para poder hacer esa presentación, antes les tengo que haber aprobado el Excel. Entonces, si ustedes me envían todos el 4 de mayo, digamos, algunos voy a poder corregir, la mayoría no les va a quedar tiempo para hacer la presentación, y los que no tengan aprobados, por más de que ese día me lloren y me digan y me juren que el ejercicio está bien hecho, no pueden presentarlo, ¿sí? Lo otro que les pido es que siempre pasa, hay alumnos que son más responsables y hacen las cosas con tiempo, que esos alumnos que les vaya dando el aprobado anticipadamente, esos presenten el 11 de mayo y sean un poco más solidarios con los que son más vagos, ¿sí? Aunque no se lo merezcan, pero digamos, ya que lo pueden presentar, los 5 primeros equipos que aprueben van a rendir el 11 de mayo y el resto el 18 de mayo. Lo último a aclarar es que la presentación que van a hacer acá frente a sus compañeros, donde además después se les pueden hacer preguntas, todas las que quieran, cosas que sus compañeros no hayan entendido y quieran preguntar, preguntas que voy a hacer yo a propósito, insidiosas, capciosas, maliciosas, porque básicamente para eso estoy acá, digamos, no necesito que sea tipo primaria, donde son 4, hablen 7 minutos y medio cada persona, ¿sí? Básicamente, en un trabajo en equipo, digamos, lo mejor es aprovechar las capacidades de cada uno. Entonces, tal vez haya uno que es más tímido, pero maneja muy bien el Excel, entonces arme mucho mejor toda la parte de Excel y en eso trabaje más que el resto, y haya otro que se le dé más fácilmente lo de presentar en público. Yo no necesito que hablen los 4 exactamente iguales durante la presentación. Traten de que sea, digamos, por lo menos interactuada, o que una parte le explique cada uno, pero si de última hay uno que no habla, no me preocupa, ¿sí? La nota igual va a ser para los 4. Sí, lo que tienen que tratar ustedes es que el trabajo sea parejo, no que haya 2 que hacen el Excel, hablan, arman la presentación, y hay 2 que mandan memes. No es la idea. La idea es que trabajen lo más parejo posible. Si hay alguno que se le da más fácil la parte de presentar, bueno, tal vez
hay otro que se le da más la parte de Excel, entonces con eso se compensan. No me interesa que estén los 4, sobre todo porque hay gente que le cuesta mucho hablar en público, igual deberían ejercitarlo porque lo van a tener que hacer a lo largo de su carrera. Sí, puede ser un video, sí, tranquilamente. Si quieren mandar un video de 20 minutos explicando todo, bienvenido, es otra genialidad. Eso es totalmente libre y no me lo tienen que mandar a mí. Eso yo lo veo en clase y lo veo, digamos, en eso confío en el criterio de ustedes. Lo que yo sí me quiero asegurar es que los números estén bien, digamos, y el ejercicio es de costos. Entonces a mí me interesan los costos. Después, la presentación es una forma más amigable, porque se imaginan que si vamos a hacer 2 clases de gente presentando Excel, se duerme toda la clase. Entonces, es una manera un poco más animada y además, digamos, es otra forma de ejercitar, porque cuando ustedes tengan que presentar un proyecto, ¿sí?, dentro de una empresa, y ojalá les pase, ojalá puedan hacer proyectos de mejora, no van a presentar un Excel, porque ningún gerente se lo soporta. Van a tener que hacer una presentación en PowerPoint. Hoy las presentaciones igual son de 4 minutos, nadie le dedica más tiempo, con los números principales, con las ideas bastante claras. Como es un primer ejercicio, le vamos a dar más tiempo. Tal vez la presentación dure 10, 15 minutos y después tengamos 15 minutos de preguntas o 10 minutos de preguntas, ¿sí? Esta es un poco la idea. Entonces, resumiendo, vuelvo al trabajo. Tengo chat. Déjenme un segundo que perdí. Acá está. Entonces, ejercicio de costos. 2 centros de costos bien diferenciados, al menos 8 personas trabajando con sueldos directos e indirectos, debe poseer maquinaria, herramientas y calcular vida útil, al menos para un centro de costos, determinar margen de contribución, determinar punto de equilibrio. Se valorará el nivel de detalle en el cálculo de los costos, la proximidad con la realidad de los valores, el nivel de profesionalismo en la presentación. Me ha pasado de tener alumnos que me presentaban, yo les comenté, una fábrica de zapatos y el costo de cada par de zapatos era 100.000 pesos y eran los zapatos comunes y corrientes. Es invendible. Sí. Entonces, vayan a un producto que se pueda vender. ¿Qué puede ser? Lo que ustedes quieran. ¿Quieren una panadería? ¿Quieren una maderera? ¿Quieren un taller mecánico? ¿Quieren una peluquería? No me interesa, ¿sí? Tiene que tener 2 centros de costos, tiene que haber sueldos directos e indirectos, tiene que haber gastos directos e indirectos, ¿sí? Tiene que haber gastos fijos y variables, tienen que tener parte productiva, ¿sí? Esto está más que claro, entonces pónganse a trabajar en esto, no se duerman. Para la semana que viene me gustaría, digamos, por más de que no tengamos clase, y sé que es una semana más corta, que por lo menos tengan el listado de cómo van a estar conformados los equipos, ¿sí? Me mandan un pequeño Excel donde digan equipo 1, tal, equipo 2, tal, ¿sí? O si quieren ya ir nombrando el emprendimiento, ¿sí? Equipo 1, la Candelaria, equipo 2, el Sauce, equipo 3, los super copados, no me interesa, ¿sí? Equipo 5, Masterpiece, lo que sea, no me interesa, me lo mandan, pero necesito el listado de alumnos ya para tener eso, y en cuanto arman el Excel y más o menos lo tienen a un 70, un 80%, me lo mandan, no importa que no esté terminado, o si les van surgiendo dudas, me van consultando, aunque hablemos, aunque estemos hablando de otro tema, podemos volver y revisar. Acá Soledad me dice, ¿puede ser una pyme de aberturas de aluminio, producción y de colocación? Sí, perfecto, puede ser. Ya tenemos Alum, ¿sí? O Alum Aberturas, ya tenemos el primer emprendimiento. Nada, lo que ustedes quieran, chicos, en eso es libre. A mí lo que me interesa es ver los costos. Tienen que cumplir con eso, traten de ser detallistas, traten de no ser miserables con los sueldos, tampoco se pasen de generoso porque les va a dar un costo imposible, y empiecen a mandar todo, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios. La clase de hoy complicada. No. Complicado sería las cuentas, profe. Ahí me perdí. Ni siquiera tienes que hacer una cuenta. Hoy existe el Excel, que es una herramienta maravillosa.
pónganselo a hacer porque muchas cosas están muy claras hasta que uno se los pone a hacer. Entonces, mi recomendación es esa y váyanme mandando. No es que hagan una línea y me lo mandan, por favor, tampoco nos vayamos al otro extremo, pero más o menos cuando ya está el Excel con algunas cosas armadas, cuando ya está la estructura del trabajo bastante planteado, ahí sí, si quieren me lo pueden enviar. Normalmente, les vuelvo a repetir, con 1 o 2 correcciones el trabajo sale, no está tanto en eso, ¿sí? Así que, bueno, alguien que ame las matemáticas, que se junte con Adrián, que le tiene pánico a las matemáticas, como así vamos nivelando, vamos compensando. Me lleva estadística, profe, hasta ahora la debo estadística, imagínese. Pero eso ni siquiera es estadística, por favor, esto es mucho más simple todavía. Piense que después vamos a tener que trabajar con desviaciones y algunas cosas de estadística así en serio. Por eso, imagínense, me da miedo ahora, imagínense cuando llegamos a la parte estadística. Estamos calentando motores, imagínate. Si te me rompes en el precalentamiento, estamos al horno. No, agachamos la cabeza y le damos. Vamos, esa es la actitud. Bien, ¿más dudas, más preguntas, comentarios? ¿No? ¿Estamos bien? Ya creo que son 9:30, ya se quieren ir todos. Ya no me quieren ver ni en figurita. Hoy me llegaron los horarios que dice que tengo que dar clase hasta las 11 de la noche. Guarda, si nos ponemos a tono, ¿eh? Profe. Yo soy legalista, ¿eh? Yo me gusta cumplir con esas cosas, ¿eh? Así que en cualquier momento arrancamos con las clases de trasnoche, ¿sí? ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, tenemos un grupo, pero somos 7. ¿Lo desdoblamos o...? Porque compartimos el grupo en todas las materias. Mira, a ver, si hay un grupo, digamos, lo mismo dije en el otro, si hay un grupo, creo que son 41, no da la cuenta exacta, si hay un grupo de 7 y después me quedan 2 equipos de 3, no hay mucho problema con eso, pero no quiero que sea como la excepción, no quiero 3 grupos de 7 y después 5 monogrupos, no. Traten de eso, por eso pido el listado, para ir abriendo el paraguas de esas cosas. ¿Puede haber un equipo de 7? Sí. Si veo que la cosa viene muy despareja, sí les pido el desdoblamiento, pero si no, no. Ahora, eso también, si son 7, quiero que se vea que son 7. No quiero que 7 me hagan el nivel de 4. Son 7, digamos, necesito un nivel de detalle de 7. En eso también, nobleza obliga, digamos. Van a ser 7, no quiero que tengan la capacidad productiva de 4. Tienen que tener la capacidad productiva de 7. Entonces, eso. Nada más. Si es así, totalmente aceptado. Bien. ¿Algo más? ¿No? Ahí armé para que escriban los grupos. Lo mandé a los compañeros. Después se lo paso por mail. Dale, genial. Así le llega a uno solo. Dale, sí, por favor, no me manden todos los equipos por separado, me va a volver loco. Así que eso. Bien, te agradezco, Juliana. ¿Algo más? ¿No? Bien, como no nos vamos Profe, a ver... una consulta. Dale. Si con la misma empresa tenemos, con los mismos materiales que producimos algo, podemos hacer otra cosa, ¿cómo se pondría? No, a ver, podés hacer un centro de costos con 2 productos o hacer 2 centros de costos diferenciados y los 2 sean productivos. Ahora, si vas a hacer, por ejemplo, no sé, como habíamos puesto, ¿se acuerdan en el ejemplo? Las tortas. Si me vas a hacer torta de batata y torta de membrillo, buscale una complicación, una diferenciación, porque si no, es un centro de costos duplicado. Sí. En ese caso, prefiero que metas los 2 dentro de un centro de costos. Si vas a hacer dos producciones, que puede ser tranquilamente, o sea, podés tener 2 centros de costos productivos, trata de que los productos sean bastante distintos. Si no, no tienen, digamos, pierde el sentido del trabajo. Es como muy fácil, porque en realidad lo que estás haciendo... Yo le mandé un mail hoy para preguntarle por lo que quería hacer de la fábrica. Sí. Porque pensaba que se pueden hacer 2 productos con el mismo material para hacer 2 ventas diferentes. A ver, el concepto de centro de costos es que apunten a un público distinto, tengan materiales distintos o tengan procesos productivos distintos. Entonces trata, eso sí. Yo te contesté hoy el mail y era por lo de los ladrillos, si mal no recuerdo. Trata eso, de que haya costos diferenciados, de que haya un proceso productivo distinto, digamos, de buscarle la vuelta para que se note que sean 2 cosas diferentes y no sea lo mismo, ¿sí?
no estoy haciendo, no sé, pintura azul y pintura verde, y lo único que me cambia es el colorante. ¿Sí? Tratar de hacer, no sé, pintura al óleo y pintura al agua, entonces cambian las materias primas, o no sé, pintura y un solvente, por decir algo. Eso es a lo que apunto con 2 centros de costo distintos, que realmente haya costos diferenciados para uno y para otro. Si el producto es muy parecido y el proceso productivo es muy parecido y las materias primas son las mismas, en principio debería ir en un centro de costos, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido diferenciarlo. ¿Se entiende? La idea es, digo, más allá de que tal vez en un negocio esto sea útil, ahora la idea es que practiquen costos. Entonces, si me haces más de lo mismo, no estarías practicando, que es lo que no quiero que pase. Yo quiero que practiquen y digamos, le encuentren algún grado de dificultad. Es por eso. No porque no sería posible, sino porque no tendría grado de dificultad. Eso. Gracias, profe. No, por favor. Bien. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿No? Bien, terminen de leer el apunte, chicos. Les subo el Excel. Voy a subir aparte para que les quede las características del trabajo práctico, por más de que está en el apunte y demás, para que también lo tengan a mano. Nos estamos viendo en 15 días, así que como ya no los veo, felices Pascuas para todos. Y nos reencontramos el 13 de abril. ¿Sí? Bien. Sí, Juliana. No, fue sin querer. Gracias igualmente. Gracias, Juliana. Hasta luego. Chicos, buena semana. Chau, chau. Chao, buena semana.